Hola chicos, problemas de trigonometría el 44. Bueno, se trata de un problema que me ha pasado un seguidor del canal, de estos que cuando eran más pequeños decían, uy, a este profe le entiendo todo. Y entonces ellos han ido subiendo de nivel, han ido progresando en estudios y cuando ya en estudios se han encontrado con alguna dificultad, dice, hoy voy a ver el profe aquel al que le entendía todo. Y vienen a mí y me dice, profe, ¿me puede hacer esto? Y yo digo, chiquillo, esto es mucho para mí. Solo por amor propio lo intento. Y como lo más seguro es que no lo consiga, pues me he echado unos buenos amigos asesores, entre ellos mi amigo Ángel Valero, perdón, Valero Ángel, que me ha hecho de una mano y me ha mandado resuelto el ejercicio. El ejercicio en cuestión se trata de verificar que esta igualdad se cumple en un triángulo inscrito que luego te voy a dibujar. Mi amigo ha tenido el detallazo de ponérmelo redactado muy bien, etc. Pero claro, a mí me ha costado ver algún salto de los que él, que es matemático y está acostumbrado a ver las cuestiones pues con suma facilidad, no como los pobres mortales que tenemos que sudar para ver cómo se pasa de aquí a aquí y ojo no pegas un salto más largo que te vas a caer. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Pues que digo, bueno, pues antes de leértelo con el desarrollo de Valero, voy a recordarte las herramientas que él ha utilizado para resolver este caso. Algunas de ellas es casi seguro que ya las dominas, pero bueno, yo voy a pasar por encima de ellas, todas tan rápidamente como pueda, porque si no ya sabes que el tiempo me devora. ¿Qué es un ángulo inscrito en una circunferencia? La palabra inscrito significa escrito dentro, dibujado dentro. Entonces, si tú tienes una circunferencia, pues si tú coges en la circunferencia, porque esto no es circunferencia, esto es círculo. Circunferencia es la línea. Entonces, cuando un ángulo toca la línea, y más con su vértice, y luego la seca, es decir, la parte, entonces decimos que este ángulo está inscrito. Muy curioso. ¿Por qué? Porque el valor de estos ángulos inscritos depende ¿de qué? Pues mira, del arco, es decir, el trozo de circunferencia que es este, del arco que abarcan. A más arco, más ángulo. Bueno, ¿y cómo se mide o tal? Porque claro, si este arco fuera abarcado por un ángulo chulo, por un ángulo central, enseguida calcularíamos su valor, puesto que está plenamente conectado con la división de la circunferencia en 360 grados. Entonces tú decimos, tanto de arco, pues hijo, te corresponde este ángulo. Si tú tienes la cuarta parte de toda la circunferencia, pues tienes la cuarta parte de su vuelta, que será 90 grados. Así de fácil. Y luego vamos haciendo sus correspondientes. Pues resulta que este ángulo con este ha llegado a un acuerdo. Sí, ha llegado a un acuerdo. Dice, oye, tú, ángulo central, dime qué quieres. ¿Tú abarcas el mismo arco que yo? Sí, mira, abarcamos los dos. Dice, pues entonces se cumple una cosa muy curiosa. Y es que yo mido la mitad que tú. Es decir, si tú aquí mides, que parece que estés midiendo 85, vamos a poner 86, pues seguro que yo mido 43. ¿Quieres decir? Sí, seguro. Se puede demostrar haciendo alguna línea más, por triángulos semejantes, etc. Que no lo vamos a decir ahora, por no prolongar más.
Oye, y si el otro inscrito que abarque, si hay otro inscrito en otro sitio, por ejemplo aquí, que abarque el mismo arco que tú y que yo, ¿también le vamos a conceder que mida lo mismo? Sí, 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 sí. Este y este, mira que está abarcando el mismo arco, por abarcar el mismo arco que nosotros, que tú y que tú, mide lo mismo, 43. O sea que ahí te queda bien claro ya lo que yo quería decirte, que es un ángulo inscrito vale la mitad del ángulo central, con el que abarca el mismo arco. Primera prenda. Otra. Ángulo exterior. Exterior significa fuera, profe. ¿Vale? Exterior, ¿fuera de qué? Pues lo mismo, fuera de la circunferencia. Ya sabemos que estamos hablando aquí de las circunferencias. Cogemos una circunferencia y dibujamos un punto exterior, y ahora le hacemos dos secantes. Secantes ya sabes qué significa, cortantes. Vamos a cortar la circunferencia. Una. Otra. Bueno, pues muy curioso, porque este ángulo, que para empezar debiera tener los lados rectos, porque si no, nada de lo dicho vale. Este ángulo es muy curioso, que, mira, este abarca esto, ¿no? Este ángulo, con dos secantes, intersecta dos arcos. Uno próximo, que es este, el primero, y otro lejano, que es este. Bueno, pues si mides este arco en función del central y le llamamos, por ejemplo, de valor X, y mides este, lo mismo, en valor de su central o en función de su central correspondiente, y lo llamamos Y, pues ¿sabes cuánto valdría este alfa en función de este Y del arco pequeño y en función de este X del arco grande? Muy curioso. Resulta que si restas X menos Y, es decir, del grande quitas el pequeño, de X quitas y lo divides por 2, te da exactamente alfa. Ya está. ¿Te das cuenta? Bien. Solo ya te explico un caso particular de esto. Imagínate que esta secante le da por desplazarse a abrir el compás y lo abre más, lo abre así. Entonces borramos esto. El ángulo se ha ampliado, los dos. Pero vamos, que este alfa seguiría siendo el grande menos el pequeño partido por 2. Seguimos, le decimos este creado por abrirse, ya no para, hasta que llega un momento en que tanto cortar poco, cortar cada vez menos, llega un momento en que solo cortan un punto. Oiga, profe, cortar en un punto solo ya no es cortar, ya es tocar. Por lo tanto, ya no la llamaremos cortante o secante, la llamaremos tangente. Vale, perfecto. La llamaremos tangente. ¿Y cuáles son los ángulos que delimitan? Pues lo mismo, del punto tangente. Aquí sería el arco grande y del punto tangente para aquí sería el arco pequeño, es decir, que seguiríamos teniendo aquí el X, aquí el Y seguiría siendo cierto que X menos Y partido por 2 sería igual al ángulo alfa. ¿De acuerdo? Vale. Tercera prenda. Y digo prenda
Porque me estoy imaginando que para hacer este ejercicio nos vamos a tener que poner un traje o una vestimenta especial con unas prendas. Y esas son las prendas de saber bien el ángulo inscrito, el ángulo central, el ángulo este con exteriores exterior con secantes y con exterior con secante y tangente, que lo has visto, pero también nos quedan todavía algunas prenditas más y vamos deprisa. Deprisa, pero tú puedes ir todo lo despacio que quieres, porque puedes pausar, repetir, etcétera, etcétera. El ángulo semi-inscrito. En una circunferencia, el inscrito ya sabes cuál es, clic, clac. Pero ahora tenemos uno semi-inscrito. ¿Qué significa? Que en vez de lanzar sus dos secantes hacia aquí, clac, como un inscrito, este lo hace semi, es decir, solo lanza un lado, tipo secante, y el otro tipo tangente. Tangente, recuerda que aquí con el radio forman ángulo recto. Bueno, pues resulta que el ángulo de este semi-inscrito, vamos a llamarle beta, beta, es igual al ángulo inscrito que abarque el mismo ángulo que él. Porque al fin y al cabo, este semi-inscrito está abarcando un arco. Pues este ángulo de la tangente con esta secante, que podríamos llamar también cuerda, porque hasta aquí es cuerda, si le continúas sería recta secante. Bien, cuerda o secante, pues es igual a un ángulo inscrito que abarque lo mismo que él. Es decir, esto es igual que esto. Y a su vez, tanto este como este serán la mitad del central que abarque el mismo arco. ¿De acuerdo? Otra prenda, y creo que vamos por la cuarta. Semejanza de triángulos. Recordarte que triángulos semejantes se cumplían por varias condiciones y una de ellas, la fácil, una de ellas era si esos triángulos que tuvieran 45, qué sé yo, 50 y 50 más 45, 95, 85 mal, porque este es mucho menor que estos dos. Pues bueno, vamos a acomodarles. Digamos que este sería el de 45, que este tendría, pues no sé, 65, y a ver, 45 más 65 son 110, 110 a 180, este sería 70. Bueno, te he recordado ya que los ángulos de un triángulo necesariamente su suma mide 180, que a veces también se le llama ángulo pi, medido en radianes, pero bueno, también se suele decir pi, por 180. ¿Qué más? Que si encuentras un triángulo por aquí, por allá, por el quinto pino, que resulta que es más pequeño o más grande, o más grande, pero sus tres ángulos son iguales, tú puedes decir que son semejantes. Y una de las condiciones de semejantes, lo que podemos aplicar, sacar, beneficiarnos de la semejanza de triángulos, es poder hacer la correspondencia entre sus lados. Tú imagínate que este sería el otro pequeñito, que tuviera aquí el A', B' y C',
Y sus ángulos igual, ¿eh? 65, 70 y 45, que por eso son semejantes. Bueno, pues tú podías decir en todo momento que este ángulo, el que está entre el 70 y el 65, que es que llamamos AB, es al A'B' como el AC es a la prima C' y como el CB será al C'B'. Y con estas igualdades poder resolver ejercicios o lo que sea. Eso en cuanto a la semejanza de triángulos. Otra cosa. Tú sabes lo que son ángulos complementarios y sabes lo que son ángulos suplementarios. Si dos ángulos, A más B, resulta que juntitos miden un recto, miden 90, tú puedes decir que el A es complementario del B y el B es complementario del A. Se complementan. No significa que sean iguales. Este puede ser 30, este 60, este puede ser 10 y este 80. Pero son complementarios. Tú eres mi complementario y yo soy tu complementario. ¿Por qué? Porque cuando nos juntamos sumamos 90. Bueno, pues lo mismo sucede, o muy parecido sucede, cuando otros dos ángulos, el C y el D, resulta que no suman 90, sino suman el doble, es decir, 180. Entonces decimos que estos dos ángulos son suplementarios. Significa que en un ángulo plano, si uno mide esto, el otro mide esto. Pero, ojito, cuando vayamos a la circunferencia laboratorio, ya no te los voy a dibujar así, los dos suplementarios. O sea, no te voy a dibujar así el C y el D. Te los tengo que dibujar naciendo los dos en el principio del eje de coordenadas, es decir, en el principio del giro. Si esta es la circunferencia laboratorio, la nuestra, el principio de los ángulos está aquí. Entonces yo digo, C, ¿cuánto mides? Ahora pues mido 60, por poner algo fácil, o 50, venga, 50. Pues mira, estás aquí. Ya estás, 45 más un poco, 50. Tú eres el ángulo C. Ya estoy bien colocadito. Y dice el D, ahora quiero estar yo. Pues tú no le puedes decir, tú D ocupa este sitio de aquí para acá. No. Él quiere empezar donde empieza el C. Oiga, que voy a estar encima, como si estoy debajo. Me da lo mismo. Y yo el D, en el laboratorio, tengo que empezar donde empieza todo el mundo. Así que el D coge sus... Si esto hemos dicho que era 50, estos son 130, coge sus 130 grados, los empieza aquí y dice, voy, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 45, 90, me quedan para 130 todavía otros 40, 91, 92, y llega un momento en que se para y dice, ya tengo mis 130. Yo soy el ángulo D. Muy bien. Pues ya tienes aquí al ángulo C y al ángulo D, que son suplementarios. Son suplementarios. Porque juntos miden 180. Bien. Si comparamos ahora las razones trigonométricas de los ángulos suplementarios, es decir, del D, dice el C, yo tengo un seno. Sí, bueno, tiene un seno. ¿Y cuál es tu seno? Pues mira, mi seno es este. Pues dice el D, yo también tengo un seno. ¿Cuál es tu seno? Y si estuviera bien hecho esto, tiene que ser así, tiene que ser simétrico respecto al eje de ordenadas, pues entonces dicen, mira, mi seno es este. Dice, anda, igual que yo, mira, la misma longitud y además positiva. Entonces yo puedo poner que seno de C es igual a seno de D. Cuando C y D sumados suman 180 o lo que es lo mismo son suplementarios. Vamos al coseno. Le dice el C. Yo tengo un coseno... sí, a ver, ¿dónde está? Pues mira, el coseno del C es este. Te lo voy a pintar con otro color. Píntamelo de violeta.
Mira, coseno de C. Y dice el D, pues mi coseno es este. Mi coseno es este. Ay, dice, mira, iguales. Dice, no, de iguales nada. Porque tú lo tienes positivo, de aquí para acá, y yo, el de 130, lo tengo negativo. O sea que en todo caso podremos decir que sí, que el coseno de C, si lo cambias de signo al tuyo porque es positivo, lo cambias de signo, se queda positivo. Entonces cámbiale de signo y dices que es igual a menos el coseno de D. O sea que mientras los senos de dos ángulos suplementarios son iguales, sus cosenos son contrarios. Uno positivo y otro negativo. ¿De acuerdo? Acuérdate para cuando llegue luego la demostración. ¿Y qué nos queda más? Pues ya solo nos queda una cosita, que es que en cualquier triángulo del universo, hay una relación muy bonita entre un lado y el seno del ángulo opuesto. A ver cómo es eso. A ver cómo es eso. Ha dicho usted el triángulo más raro que puede haber. Sin pensárnoslo, pues lo hacemos así. No nos preocupa si es acutángulo, obtusángulo, lo que sea. Es igual. Estará con tres vértices, el A, el B y el C, y tendrá tres lados. El lado AB, que también lo vamos a llamar con una letra minúscula, que será la letra opuesta al C. Es decir, este sería el lado C. O sea, este segmento AB, lo puedo llamar yo de dos maneras, como quiera. O lo llamo con AB, y para que no haya dudas le pongo incluso la rayita del segmento arriba, o le llamo con la sola letra minúscula C. Como quieras, es indiferente. ¿De acuerdo? Vale. Acabamos de poner ya nombre a este lado, que sí que es el AC, pero también lo podremos llamar el B, porque se opone al B, y el BC, que lo podemos llamar A minúscula. Los ángulos. Los ángulos reciben el nombre del vértice, el mismo en mayúscula. Este es el ángulo B. Y si quieres todavía aclararlo más, pues si alguien duda si estás refiriéndote a un punto o te estás refiriendo a un ángulo, le pones el sombrerito chino y ya no hay duda ninguna. Ahora, si esto iba precedido de la palabra seno, coseno o tangente, ya no hace falta poner el gorrito, porque ya sabemos que seno tiene que ser de un ángulo. Entonces este punto B ya no será un punto, será un ángulo. Muy bien. Dicho esto, que ya sé que estoy repasando cosas que son súper fáciles, que están vistas de hace mucho tiempo, pero que no vienen mal. Y como yo sé que este canal es usado y revisado y padecido por mucha gente diferente, de muchos grados de cultura matemática diferentes, por eso me estoy permitiendo hacer una rasante, es decir, desde abajo, coger casi los fundamentos para poder luego resolver esto, que tiene su miguilla, tiene su miga. Bien, entonces, pues mira, en todos los triángulos, y en este en concreto, hay una relación muy bonita que es la siguiente. Dice que el lado A, ay, ¿por qué he cogido esto? El lado A es a su ángulo A, no, porque no podemos relacionar una distancia, una longitud, con unos grados sexagesimales. Esa no es ninguna relación. Ahora, con el seno del ángulo A, sí, porque el seno del ángulo A ya es un valor
A lo mejor es 0,78 tal. Entonces yo sí que puedo relacionar 4 metros de distancia con un valor del 0,7856. ¿Por qué no? Y forman una razón. Puedo establecer un cociente, que esto fuera 4 y que esto fuera 0,785. Bueno, pues estos señores tienen un cociente determinado. Pues bueno, dice que el cociente que dieran ellos, es decir, el lado entre el seno del ángulo opuesto, sería el mismo cociente, lo mismo quedaría si divides el B entre el seno del ángulo B. Y lo mismo, para más maravilla, que si divides el C entre el seno del ángulo C. Y a este teorema, demostrable, no muy difícil, pero muy fácil de recordar, muy mnemotécnico y que sirve para muchos problemas, en concreto nos va a servir para este, pues es que A, un lado, es al seno de su ángulo opuesto, como B al seno del suyo, y como C al seno del ángulo opuesto, que sería el ángulo C. No tengo más. Ya sé que quizás lo mejor sería que interrumpiera el vídeo y empezara ya con la demostración, pero como el montaje, por así decirlo, es que utilice ahora mismo ya lo explicado en esa demostración, pues este vídeo va a tener una duración un poquito más larga. Ya sé que dirá así, como todas las suyas. Bueno, vale. Acepto la bronca. Pero bueno, oye, que siempre tienes lo que te voy a sugerir ahora, y es que hagas una interrupción, clic, te vayas a desayunar, a comer, a cenar, a comprar lo que quieras, y cuando vuelvas dices, bueno, pues segunda parte del vídeo, y tú te has partido el vídeo en 2 partes, en 3 o 4, las que quieras, por supuesto. Pues mira, el enunciado de ese problema se trata de lo siguiente. Agradezco también, de alguna manera, al alumno que me lo ha mandado, porque, pues, estimuláis al profe, le pincháis para que sus neuronas no vayan menguando y se mantengan siquiera un poquito más despistadas, pero bueno, que razonen bien. En una circunferencia, que vamos a hacer aquí, una cosita así. Bueno. En una circunferencia hay un triángulo inscrito. Es decir, escrito dentro. Vamos a dibujar el lado este, porque este lado luego nos van a decir que lo prolonguemos y nos conviene hacerlo así en esta postura para luego resolverlo más fácilmente. Primer lado, el triángulo inscrito. Segundo, por ejemplo aquí. Esto es totalmente aleatorio. Es decir, cojo ese punto, pues porque he querido. A mí me han dicho que es un triángulo y no me han dicho cómo es ese triángulo ni por dónde tiene que pasar. Entonces yo estoy haciendo un triángulo inscrito. Un triángulo inscrito. Ya sé que podía haberlo tenido hecho, pero he preferido hacerlo ahora porque cuando a los alumnos les estás explicando algo aquí y tiene por aquí otro motivo de distracción, no faltará quien se distraiga mirando lo que no tiene que mirar. No te estoy echando la culpa de nada, porque claro, tampoco un triángulo es muy atractivo. Pero cuando en clase empiezas a poner pósters por llevarles, oh mira, ay, profe, el póster, el cantante, la cantante, no sé qué, y les has permitido poner un póster, no sé qué, en clase, ¡buah! Como que te van a mirar a ti teniendo a su ídolo o a su ídola por ahí. No te mirarán, te estás poniendo enemigos. Bueno, continúo.
el triángulo AB y C. Nos dice que la prolongación de la B se prolonga ¿hasta dónde? Hasta cortar a la tangente en el punto C. Entonces tú dices, tangente en el punto C. A ver, solo puedes tocar un punto. ¿Será esta? ¿Será esta? ¿Será esta? Cachis la mar. Pues lo que sabemos de todas las tangentes es que el radio, un radio, por ejemplo, el CO, este radio es perpendicular, corta, formando ángulo recto con la tangente. Entonces yo cojo un aparato que tenga ángulo recto y le digo, ángulo recto, tienes que colocarte ahí. Arrimadito al radio. Y por aquí nacerá mi tangente. Como ya la tengo nacida, ahora la continúo. Y ya tengo el enunciado del problema. Y este radio, como no quiero tener más, iba a decir porquería, no, porquería, más lío del necesario, digo, a ti no te han dicho que estés. Solo te he utilizado para dibujar un poco bien la tangente, pero tú, fuera de ahí, que luego tu terreno no quiero que me sea despistado por nadie. Nos dicen que este ángulo se llama el ángulo alfa y nos dicen que este punto se llama el punto D y nos dicen que el CD, además de ser el CD, pues tiene un valor en letra minúscula que es el X, que es algo que hemos visto con los triángulos, ¿verdad? Vale. Bueno, pues, a ver, aquí ¿qué más falta nos hace? Pues no nos hace falta nada. Los ángulos del triángulo, pues bueno, será el ángulo B, el ángulo C y el ángulo A. Que por cierto son inscritos y por lo tanto sus valores, que si no, por ejemplo, si te crees, oye, ¿cuánto vale el ángulo B? Hombre, pues tiene que valer la mitad de su amigo central. Su amigo central es el que abarca el mismo arco que abarca él. ¿Lo ves? Abarca el mismo arco. Entonces, si esto valiera 160, pues él valdría 80. Y así con todos. Por supuesto, pero lo mismo. Quito cosas que no van a servir y tal. Mira, para mí, porque fíjate, ¿qué tengo que relacionar? Tengo que relacionar X con seno de alfa. Oiga, el seno de alfa más lo va a tener usted si no tiene un triángulo rectángulo. Porque en un triángulo rectángulo usted diría que el seno de alfa es el opuesto partido por la hipotenusa. Pero aquí no tiene ningún opuesto que corte perpendicular. Vale, pues más da una pista porque luego lo haré. Tengo que relacionar también el seno de C, es decir, el seno de este ángulo, y digo lo mismo. ¿Dónde tiene usted ahora un triángulo rectángulo que tenga incluido al C para que usted pueda hacer a qué sería igual seno de C? Vale. El AB, sí, el AB lo tiene, es este lado, AB. Y luego tiene coseno de alfa y coseno de C. Vale. Resulta que yo tengo aquí dos triángulos que se ven claramente. El que me han dado y otro que me ha salido aquí obtusángulo. Y digo, qué pena, si supiera ya cuáles son. Mira, este de aquí, hasta cierto punto, lo puedo saber porque si sé el B, este es el suplementario del B. O sea que con este no tengo. Pero ¿y este? ¿Y este? Pues este, ya te habrás sonado la imagen que has recibido hace poco del ángulo semi-inscrito. ¿Verdad que sí? Semi-inscrito. Que decíamos que este ángulo semi-inscrito, formado por esta cuerda o secante y la tangente, era o valía lo mismo que el ángulo inscrito que abarcase el mismo arco.
el ángulo inscrito, que es este, que abarca el mismo arco. Por lo tanto, si este es el ángulo A, este también es el ángulo A. Bueno, pues ya tenemos, por lo menos para poder llamar a los 6 ángulos que se han formado. Este es el ángulo A, este es el alfa, este es el suplementario del B, este es el B, este es el C y este es el A. Bien, una vez dicho esto, mi amigo, por supuesto, él había deducido este A por otro camino. Pero yo ahora no quiero alargar más. Lo había deducido por el camino de aquello de la semidiferencia, aquello del grande menos el pequeño partido por 2. Partido por 2. En fin. Y entonces le daba la relación entre alfa y los otros lados. Pero bueno, yo creo que como te he explicado lo que era el ángulo semi-inscrito, te ha quedado claro de que este A es este. Y dice ahora mi amigo Valero Ángel, voy a calcular coseno de alfa. Mi amigo va a calcular coseno de alfa. Y dice que coseno de alfa es igual al coseno de B menos A. De B menos A. Coseno de alfa es igual. Eso significa que alfa es B menos A. Claro. Mira, aquí. Verás cómo. Tú dices, en este triángulo, atento, la suma de los 3 lados son 180. Ángulos, perdón, de los 3 ángulos es 180. Ángulo alfa más ángulo A más este. Profe, este no tiene nombre. Bueno, pero sé su valor. Su valor es pi, es decir, 180 menos b. Repito, esto, te lo voy a poner con otro color morado, es igual. Este morado es igual al 180 menos b. Pues entonces digo, más morado, 180 menos b. Todo ello, suma de los 3 es 180. 180 con 180 se va. Aquí ha quedado 0, pero enseguida digo, a ver, dejad solito al alfa ahí. Y aquí, para que no esté el 0 pelado, decimos el B pasa sumando y el A pasa restando. O sea, ¿quién es el alfa? El B menos A. Entonces, coge aquí y dice coseno de alfa. Coseno de B menos A. B menos A. Y como él es matemático y se acuerda, todos los días para desayunar, seguro que lo recuerda. Perdón, Valero. Tú sí, pero yo no, yo lo tengo que mirar. Aquí era igual el coseno de una diferencia. Pues el coseno de una diferencia nos recuerda que es coseno del primero por coseno del segundo más seno del primero por seno del segundo. El primero, ¿quién es? B, el segundo es A. El primero es B, el segundo es A. Ya tenemos que es coseno de alfa. Vale. Dice ahora, coseno de C. Coseno de C. ¿Y por qué coge coseno de alfa y coseno de C? Porque yo creo que él ha escogido de toda esta igualdad, ha escogido a este paréntesis y ha dicho, voy por partes, y ha dicho paréntesis, voy a por ti. Voy a ver quién es coseno de alfa y voy a ver quién es coseno de C. Y entonces, coseno de C. Coseno de C. Y dice que coseno de C es igual a que C
C, en este triángulo, en el original, A más B más C, A más B más C, son 180, ¿no? Entonces, A más B, ¿qué es? 180 menos C. ¿Y qué es 180 menos C? Ese es un ángulo suplementario de C. Suplementario de C. Porque si en un ángulo plano esto fuera C, esto sería 180 menos C. Es decir, que son suplementarios. Así que, en vez de decir, y entonces ahora acuérdate, entre los suplementarios, ¿cómo eran sus razones trigonométricas? Los senos eran iguales, pero los cosenos eran de distinto signo, ¿verdad que sí? Vale. Pues entonces, llega aquí y dice coseno de C, el coseno de este, será el contrario de su suplementario que llegaba hasta aquí. Acuérdate, clic, clic. O sea, coseno de C es el contrario cambiado de signo es igual al coseno de su suplementario. ¿Quién es su suplementario? Pues mira quién es. A más B. Suplementario de C lo puedes llamar también A más B. Así que en vez de poner coseno de C, ponemos que es igual a menos el coseno de su suplementario, que no es otro que A más B. ¿De acuerdo? Esto, te vuelvo a decir, es el suplementario de C. Pues esto también es el suplementario de C. Entonces, si los dos son la misma expresión, el mismo carnet de identidad, sabemos que tienen los cosenos de distinto signo que ¿quién? Que el C. Por eso, a la hora de coger el coseno, digo tú, coseno, eres igual que el coseno de tu suplementario, que es este, pero cambiado de signo. Entonces, para que seáis iguales, lo multiplico por menos 1 y pongo igual a menos coseno. A, B. Ojo, ahora, coseno de una suma. Oiga, que tiene menos, vale. Pues pongo aquí el menos al principio, y ahora lo desarrollo. Otra de esas fórmulas que conviene guardar, pero que por pereza no se las aprende casi nadie. Aunque los profes se pierden una mañana o dos para demostrar esta fórmula de cómo el coseno de una suma es esto y cómo el coseno, de una diferencia y el coseno de una suma. El coseno de una suma, al parecer, y si no lo tienes tú mirándolo en internet, lo encuentras rápido, pues coseno de una suma y te sale el volado. Es coseno por coseno menos seno por seno. Es decir, tratamos de hacer una equiparación, ¿cómo se dice? Mnemotécnica de la diferencia con la suma. La diferencia tenía suma y era cosenos y senos, y la suma es una diferencia al revés y tiene cosenos y senos también. Del primero, que en este caso es A, del segundo, que en este caso es B, del primero y del segundo. Pero como tiene usted el menos, aquí hay un más, al quitar el paréntesis se le queda esto con menos, y al quitar el paréntesis se queda esto con más. Entonces, como en el paréntesis este dice coseno de alfa más coseno de C, oye, pues voy a sumar coseno de alfa más coseno de C. Y diré, paréntesis, coseno de alfa más coseno de C igual a la suma de estas dos cosas. Y si te das cuenta, el primer término, coseno B, coseno de A, es también coseno B, es coseno B, coseno de A. Oiga, está al revés. Sí, pero como es producto, no interviene en el resultado final, que es conmutativa,
y es el mismo, pero cambiado de signo, con lo que al sumarlos tú dirás, esto da una cosa y esto da la cosa contraria, puesto que da negativo. Por lo tanto, esto con esto, alegremente se va. A enemigo que huye, puente de plata. Sin embargo, esto, profe, es lo mismo. Mire, tiene usted seno de B, lo ve, y seno de A lo ve. Solo que está conmutado, pero no importa. Entonces tiene una vez ello y otra vez ello, son dos veces ello. Dos veces seno de... A ver, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? Pues vamos a poner seno de A por seno de B. Dos veces seno de A por seno de B. Bien. Vamos a dejar esto aquí. 2 seno de A, seno de B. Entonces dice, demostrando, ahora vamos allí y con esto ya lo vamos a sustituir en la roja. Lo vamos a sustituir en la roja y será lo siguiente. Esto no necesitamos guardarlo, fuera. Y tenemos igualdad completa, 2x seno de x, 2x seno de x por seno de c, igual a AB por el paréntesis, pero el paréntesis es coseno de alfa más coseno de c, ¿qué es esto? Entonces yo digo por 2 seno de A, seno de B. Mira, este es un factor, aunque esté aquí. Lo normal es que estuviera al principio, pero bueno, como ha caído aquí, pues ahí lo he dejado. Pero podemos decir 2 con 2 se va. ¿Qué más se va? Pues no se va nadie más, de momento. O sea que queda que x seno de x por seno de c es igual a AB por seno de A seno de B. Bien. Y dice mi amigo, busqué en el dibujo y tracé las alturas de este triángulo, porque como sé que las alturas caen siempre formando ángulos rectos, al formar ángulos rectos obtendría algún triángulo rectángulo con el que poder decir los senos y los cosenos en función de sus lados opuesto o adyacente partido por la hipotenusa. Pero claro, lo primero es tener triángulos rectángulos. Y esos lo voy a hacer con las alturas. Voy a dibujar una altura que baja del C a su base AB. Acuérdate que la altura es, dejo caer la tiza, y ¡pum! Cae aquí, formando ángulos rectos. Ya tengo uno. A este punto le voy a dar nombre para poder citarlo, qué sé yo, vamos a darle el mismo que ha dado mi amigo, el punto E. Bien, ya tengo una altura. Otra altura, para tener otro triángulo. Ya tendría, mira, aquí tengo ya dos triángulos rectángulos maravillosos. El ACE y el CED, que también es rectángulo. Pues voy a tener otro más. ¿Cómo? Dibujando otra altura. La altura, por ejemplo, que saliera de B y fuese a caer sobre la base CA, que estuviera... Entonces, te puedes imaginar que la piedra que baja del B y va a parar a esta base tiene que formar ángulos rectos al caer. De momento no los forma. A ver. Ya los forma. Sí. Vale, pues digo ahora quítate. Y sé que la altura sería esa que forma ángulos rectos aquí. Muy bien. Estas dos piezas violetas
tienen un nombre de momento acotado por sus extremos, porque a este punto lo ha llamado el F. Lo ha llamado el F. O sea que el segmento, que es una altura CE, yo le voy a llamar de otra manera que no CE. Y diré, a ver, CE, no quiero llamarte así. Bueno, pues llámeme como quiera, pero que sea cierto. Entonces le digo, oye, tú no eres el lado, sí, el lado opuesto al alfa. Sí, mire, alfa, no choca conmigo. Yo soy el opuesto. Ah, entonces yo puedo decir que el seno de alfa es tú que eres el opuesto, es decir, CE, partido entre la hipotenusa, que es X. Entonces tú CE eres X por seno de alfa. X por seno de alfa. Y para que no te olvides, te lo voy a poner en tu piel. ¿Cómo? ¿Aquí mismo? Sí, aquí mismo te lo voy a poner. Mira, tú, C, eres X por seno de alfa. Ahora, vale. Lo mismo que he hecho con esta altura, voy a hacer con la otra. Con la FB. Con la FB. Profe, ¿por qué no borra directamente con el seco? Pues porque eso es un mal vicio que te empiezas a acostumbrar y luego el seco no agarra la tiza y acaba la tiza por todo el recinto y también por tus pulmones. Que tampoco es tan mala, pero bueno. Hemos dicho que lo iba a hacer ahora con el BF. BF. Te vamos a cambiar el nombre. Muy bien. ¿Con que sea cierto? A ver, tú estás en este triángulo rectángulo, mira. ¿Lo ves? El recto está aquí. Tú, FB, eres el opuesto al ángulo A. Sí, no choca conmigo. Entonces, no me interesa que seas el opuesto, porque no quiero un seno. Voy buscando un seno. Sí, tienes razón, sí. Además, sería justo que a ti te cogiera en función del seno a ti y a ti del coseno, no, también del seno. Entonces, en función del ángulo A, yo diré que seno del ángulo A en este triángulo rectángulo es el opuesto, que es FB, partido por la hipotenusa, que aquí la hipotenusa de este es el AB, partido por AB. Y ahora le digo FB o BF, tú eres AB por seno de A. AB por seno de A. Bien, así que te lo voy a poner también aquí, para que no se te olvide, que tú BF eres AB por seno de A. AB por seno de A. ¿De acuerdo? Bien. Ya nos queda poco. Y dice ahora mi amigo Valero, ¡uy, qué casualidad! Me he dado cuenta de que los dos triángulos rectángulos son semejantes. ¿A quién te refieres? Sí, mira, a la FB, el triángulo AFB, y pone encima que es un triángulo para que no se olviden, es semejante, que es este signito tan bonito, con este otro triángulo, con el ACE. ¿Quieres decir que son semejantes? ACE. Y él dice sí.
Porque tienen sus tres ángulos iguales. A ver, demuéstralo. Entonces, los tres ángulos iguales serían estos. A ver, el A. ¿El A de quién es? ¿De este o de este? Y tú dices, de los dos, mire, el A es del FBA y es del ACE. Luego ya tiene un ángulo igual. Segundo. Otro ángulo de ellos mide 90. En el ACE es este ángulo y en el AFB es este ángulo. ¿Qué significa? Que si tienen ya dos iguales este y otro de 90, al tercero que le queda, solo le quedan los que falten para 180, pero en los dos triángulos será el mismo. Con lo que queda demostrado que los dos triángulos tienen los tres ángulos iguales y por lo tanto son semejantes. Bien. ¿Qué beneficios obteníamos de dos triángulos semejantes? ¿Qué podíamos hacer? La razón o relación entre sus lados correspondientes. Como son triángulos rectángulos, los vamos a llamar a estos lados, pues cateto grande, cateto pequeño e hipotenusa. Entonces yo digo, razón de sus catetos grandes. De sus catetos grandes. Cateto grande de la FB. AFB, el cateto grande parece que gana este por encima de este. Pues señores, cateto grande AF es a cateto grande del otro, de la CE. ACE, el cateto grande parece que es el AE. Sí, esto es mayor que esto. Así que AE es a la E. ¿Cómo? Pasamos a las hipotenusas. Hipotenusa de la FB. AFB, hipotenusa AB. Es a la hipotenusa de la CE. ACE, hipotenusa AC. ¿Cómo? Catetos pequeños, que son los que me quedan. Cateto pequeño de la FB. AFB, cateto pequeño, es este, el FB, sería al cateto pequeño de la CE. Cateto pequeño de la CE es precisamente el CE. Pero, profe, que usted le había dado otro nombre. Ay, tienes razón. Pues en vez de poner CE, voy a poner su nuevo nombre, que su nombre es X seno de alfa. Pues pongo X seno de alfa. Y aquí donde ha puesto FB, que es FB, quítelo de FB y póngale su nuevo nombre, que para algo se molestó en bautizarlo de nuevo. Tienes razón. Quito lo de FB y le pongo su nuevo nombre, que era AB seno de A. AB seno de A. Muy bien. Aquí hay tres razones formando una triple igualdad. Yo las puedo coger asociadas de dos en dos o las tres en bloque. Entonces, voy a coger solo estas dos últimas, que son las que me interesan, y entonces digo, mira qué curiosidad. AB con AB se marcha. ¿Y qué queda? Pues queda que X seno de alfa, que lo veo aquí, mira, ¿ves? X seno de alfa, oye, hay que tener buena vista, mi amigo la tiene muy buena, aunque él dice que no. X seno de alfa. Entonces voy a despejar este X seno de alfa en función de esto. Y tendré que X seno de alfa es, pasa aquí multiplicando, que aquí habría quedado un 1, es igual a la C por seno de alfa. AC por seno de A, no de alfa. Si alguna vez me oyes decir lo contrario, tú mira el dibujo. Mira el dibujo, no me escuches. Mira el dibujo, seno de A. Vale. ¿No? No.
Entonces ahora, uy, aquí cometí un error. Solo fui transcribiendo esto aquí. ¿Te acuerdas? Esto ahí. Y el primer término lo pasé sin tocarlo. Pero en el camino, despiste de profe. Ya me extrañaba a mí que no tuviera ningún despiste. Nos ha cambiado usted la alfa por la X. Que aunque tal como usted las hace se parecen un poquito, pero no. Queda bien claro lo que es una alfa y lo que es una X. Y esta X no es una X, sino que es un alfa. Vale. Entonces ahora, una vez llegado aquí, que hemos salido de aquí, comparamos esto que hemos sacado con lo último que teníamos, que era esto. Y mira, ¿ves que aquí pone X seno de alfa? Y aquí pone X seno de alfa. Pues voy a poner, en vez de X seno de alfa, voy a poner lo que vale. O sea, voy a poner esto. Y diré, X seno de... Claro. De aquí mal, pase aquí mal. Pero ahora mira, ya te has aclarado, ¿no? Que era 2x seno de alfa, que se pasó aquí, 2x seno de alfa, y se pasó aquí, simplificado el 2, x seno de alfa. ¿De acuerdo? Bien. Esto lo he obtenido de aquí y tengo x seno de alfa igual a AC por seno de A. Entonces, ¿dónde veo aquí x seno de alfa? Este redondel, lo sustituyo por esto. Y diré AC seno de A. AC seno de A. Ah, ya está. Hasta aquí ya lo he sustituido. Pero ahora tengo que poner lo siguiente, que sería seno de C. Igual a B seno de A por seno de B. Hombre, aquí todos son factores. AC por seno de A por seno de C, pam, pam, pam. Pero tengo dos factores iguales. Entonces digo seno de A con seno de A se va. Y queda así, queda que AC por seno de C es igual a AB por seno de B. ¿Te recuerda esto algo? Claro, a ti y a mí a lo mejor no, pero a mi amigo sí. A mi amigo nada más ver esto dijo, hombre, esto es el teorema de los senos. ¿Por qué? Porque resulta que si lo pones en esta otra textura, de decir, seno de C te voy a pasar aquí y seno de B te voy a pasar aquí abajo, quedaría así. AC partido por seno de B es igual a la B partido por seno de C. Plom, 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 plom. ¿Esto es el teorema de los senos? Vamos a ver. AC en un triángulo es un lado. AC. Y este lado es opuesto al ángulo B. Al ángulo B. Entonces estamos diciendo que AC, que si quisieras ponerle con letras minúsculas, esto sería el B. ¿Te das cuenta? B es a seno de B. B es a seno de B. ¿Cómo? AB. ¿Qué sería AB? Pues AB, si lo quieres poner nombre con minúsculas, recibiría la minúscula bajada de la C, mayúscula, minúscula, todo este lado sería C. C
partido por el seno de su opuesto, que sería el seno de C. El seno de C. Dicho de otra manera, AC hemos quedado en que es B partido por seno de B es igual a C partido por seno de C. Que esto sí que nos recuerda ya el teorema de los senos, que venía lógicamente añadido con el A partido por seno de A. Pero bueno, si esta igualdad es cierta, y es cierta desde que la matemática existe, la anterior también es cierta, que esta es la gran suerte de las matemáticas, que si hemos ido bajando la cascada de igualdades, con una que tenía un interrogante, que nos habían preguntado, ¿esto es cierto? Y nosotros hemos dicho, pues no lo sabemos, vamos a ver. Y hemos ido bajando de esta cascada, de esta igualdad, a otra igualdad, a otra igualdad, a otra igualdad, siempre sin equivocarnos, a otra igualdad, a otra igualdad, a otra igualdad. Y hemos caído en una igualdad que es cierta. Cierta. Entonces ahora iniciamos el camino contrario y decimos, ergo, como decían los antiguos, luego, si esta es cierta, la anterior 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 es cierta. Y queda demostrado que esto es igual que esto. Gracias, amigo Valero. Sin ti yo no habría rascado bola, que se dice. Hasta luego, chicos. Perdón por lo largo, pero bueno, ya habéis visto que había que hacerlo. Hasta luego.